Bien, amigos, continuamos con el doctor Herbert Cuba. Antes de entrar en el tema de las AFPs, rapidito un par de preguntas con relación a lo que conversamos. Primero, digamos, la imagen de un profesional es, digamos, su presencia, su prestancia, tiene que ver incluso en la profesión médica, al igual que, digamos, en la milicia, o al igual que en el caso del clero, digamos, con la imagen, hasta con la ropa que utiliza, digamos, así como un sacerdote debería usar sotana para que la gente identifique que es un representante, es un ministro de Dios, como se dice. El médico también tiene que guardar ciertas formas y apariencias. Eso es precisamente la deontología, porque el médico tiene que representar un modelo de conducta, porque no basta hacer lo que el médico dice, sino se debería hacer lo que el médico hace. Y en este caso entonces el médico debería no solamente nutrirse bien, hacer ejercicios, sino vestirse limpiamente, higiénicamente, ser un modelo de conducta, su lenguaje, su comportamiento debería ser un modelo a seguir. Eso lo dijo Hipócrates, y eso es lo que se ha venido haciendo a lo largo de la historia. Y esto tiene un enorme mérito, porque la población que acude a un médico trabaja bajo las modalidades de confianza. Es como una carta poder que tú le das a tu padre y le dices, ¿sabes qué, papá? Vende mi casa. Y el papá no le vas a preguntar cómo vas a vender la casa, ni cuál es el sistema de venta, y cuál va a ser el interés, nada. El papá va y hace las veces del hijo y vende la casa y dice, hijo, esto fue lo que se sacó. Igual es un médico recibe la confianza de su paciente y el paciente dice, doctor, haga usted con mi cuerpo lo que usted quiera conveniente para sanarme en mi beneficio, y el médico eso es lo que hace. Pero lamentablemente, evidentemente en todas las profesiones pues se cuecen habas, y aquí generalmente nosotros desde la profesión médica, desde la Asociación Médica Peruana luchamos precisamente para que esas conductas se conserven impolutas, y cuando hay alguno que la viola sea sancionado drásticamente, porque no pone en riesgo su vida o su prestigio ese médico que delinque, sino pone en riesgo el prestigio de toda la profesión. Ese es un aspecto central, y yo creo que este mensaje, sobre todo ahora de fin de año, hay que decirle a los médicos para que reflexionen, y en el año 2011 pues siempre el comportamiento del médico sea el más adecuado. No es una exageración entonces esa frase que dice que la medicina es un sacerdocio, en cierto sentido, ¿no? En cierta manera lo es, porque evidentemente nadie se va a hacer millonario solo con la medicina. Si no le entra al negocio, como se dice, solo con la medicina nadie se hace millonario. De acuerdo, doctor Herbert, el tema da para muchísimo, el tiempo avanza. Tenemos que hablar de el tema de las AFPs, lo que está ocurriendo con los proyectos de las AFPs. ¿Cuál es la opinión, la percepción de la Asociación Médica? Cuando se dio inicio al sistema privado de pensiones, se buscaba algunos candados, digamos, para proteger el dinero de los pensionistas en el futuro. Todo un sistema de seguridad social se basa casi en 3 pilares fundamentales. Uno de ellos es el sistema de salud adecuado, un segundo es el sistema de pensiones adecuado, y un tercero son los riesgos profesionales. Y en este caso, el sistema que había en el Perú del IPS, el sistema de seguridad social, se partió en 3. Uno fue el de salud, 2 fue el sistema privado de pensiones, o ONP, sistema estatal de pensiones, y el tercero fue de riesgos profesionales, que se manejó a través de los seguros privados. Y en el tema concreto de las AFPs se señaló que todos esos fondos que recaudan debido a los aportes de los propios de los propios trabajadores, esos fondos se llaman los fondos de pensiones, que van creciendo año a año. Estos fondos podrían ser invertidos en el Perú, y esto generar un segundo mecanismo de ingreso del futuro pensionista. Por un lado, su propia pensión, y por otro lado, la rentabilidad de ese dinero acumulado le iba a dar su dinero a este señor pensionista. Sin embargo, en este acápite se señaló que las empresas deberían invertir este dinero fundamentalmente en el Perú, y de eso se señaló como un tope máximo para sacar el dinero al extranjero, el 10%. O sea, solamente el 10% del dinero de estos fondos generados por los pensionistas, por los derechohabientes al seguro de pensiones, debería ser gastado en el extranjero. El Perú es un país que tiene una enorme falta de infraestructura, y en consecuencia la necesidad de dinero para hacer inversiones en el Perú es enorme, sin embargo las AFP siempre han pretendido
incrementar esto más. Y de 10% se pasó a un 20%. Y de un 20% se ha pasado a un 30%. Y hoy día hay una propuesta legislativa para que las AFP puedan invertir este dinero de los peruanos, que es un ahorro de la vejez de los peruanos, por supuesto. Se invierta un 50% en el extranjero. Esto tiene algunas aristas a discutir. Los que hacen la propuesta señalan que el hecho de invertir en el extranjero les podría generar mayor rentabilidad a los futuros pensionistas. Es decir, con dineros con mucha mayor rendimiento económico, y al final los beneficiarios van a ser los propios pensionistas. Sin embargo, nosotros y la Asociación Médica Peruana inscrita en ello, nosotros vemos más que solo la rentabilidad económica, vemos también el equilibrio que debe tener con lo que se llama la seguridad de la pensión. O sea, no solamente quiere uno tener pensiones en riesgo, sino queremos tener pensiones seguras. Y en este caso, el hecho de sacar el dinero al extranjero podría generar algún problema de control por parte del gobierno de esos fondos, porque usted sabe que el momento que los fondos salen del Perú, claro, y el gobierno pierde, por supuesto, ya han habido casos pierde evidentemente la posibilidad del control. Y nosotros hablemos claramente, nos cuidamos del perro muerto, es decir, que saque nuestra plata y al final la plata se quede fuera. Hemos tenido ya experiencias muchas en el país. Pero el segundo aspecto que cuidamos nosotros mucho es el tema de la inversión. El Perú tiene una necesidad de inversión en infraestructura de más de 35.000 millones de dólares. En consecuencia, hemos conversado varias veces en el programa. En consecuencia, nosotros necesitamos dinero para hacer inversiones, para desarrollar el Perú, y qué mejor que el dinero de los propios ahorristas peruanos que puedan poner ahí y con alta rentabilidad. Las empresas que vienen a invertir en el Perú, las empresas internacionales que invierten en el Perú, invierten porque ven que en el Perú tienen en primer lugar una estabilidad jurídica, hay una solidez económica, hay una estabilidad macroeconómica y también porque hay buena rentabilidad. Y en consecuencia no veo ningún motivo para que las empresas de administradores de fondos de pensiones no puedan manejar los fondos en el Perú. Es más, actualmente hay un superávit, ha habido este año, después de la crisis del año pasado, ha habido una muy buena ganancia del sistema privado de pensiones en los tres áreas, porque aquí en el Perú tenemos un sistema del área de menor riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. En el caso del menor riesgo, ha habido un incremento del 8% más o menos de rentabilidad, y en el alto riesgo tenemos un incremento hasta del 30% de la rentabilidad económica en el Perú. En consecuencia, yo creo que son tasas de rentabilidad bien altas que hacen innecesaria poner en riesgo el sistema de inversiones en el extranjero. Tomando en cuenta además que tenemos dos espejos, dos modelos interesantes, uno es en Argentina y otro en Bolivia. Y el más reciente, el boliviano, que el gobierno del presidente Evo Morales vio que no había mucha transparencia en el manejo de las administradoras de fondos de pensiones en Bolivia y las nacionalizó. Y evidentemente la plata estaba en Bolivia. Pero si eso ocurre en el Perú, donde se acepta que el 50% del dinero esté en el extranjero, el gobierno no va a poder hacer ningún control en el caso que vea alguna anomalía en el sistema privado de pensiones. Y yo creo que por ahí viene la respuesta. O sea, el peligro el riesgo de las administradoras de fondos de pensiones es que un futuro gobierno piense en de repente intervenirlas y en consecuencia mejor vamos sacando la plata al extranjero. Entonces yo creo que ese riesgo político no deberíamos permitirlo, sobre todo en un momento electoral. Yo creo más bien que debería ser al revés, deberíamos darle seguridad jurídica a las AFPs, cierto, deberíamos de estabilidad económica para sus inversiones, sin embargo deberíamos hacer todo lo posible para proteger ese dinero y ese dinero sirva para los peruanos, es decir, el ahorro de los peruanos para generar desarrollo para los peruanos. Y mucha parte de esas inversiones podrían ir destinadas, ¿no es cierto?, a actividades vinculadas a servicios directos de salud. Mire, yo creo que ese es un tema que no se ha visto, porque generalmente se ve a la salud como un gasto. Pero en realidad, por lo que vemos últimamente, la salud es una enorme inversión. Nosotros necesitamos una inversión que tiene que hacer el gobierno o las empresas privadas en incremento del sistema hospitalario. Ahí tenemos mucho dinero, mucha necesidad de dinero. Tenemos también acciones conexas. Agua potable para todos, eso tiene que seguir siendo pues una consigna nacional. Electrificación rural y para todos, también eso tiene que ser otra consigna. Puentes, regadíos, eso necesitamos, carreteras, ni hablar. Son los seguros, digamos, para tener
buena salud las nuevas generaciones. Así es. Agua, desagüe, carreteras. Transporte público. Transporte público. Un tren transversal de la sierra que atraviese desde Cajamarca hasta Puno. Por tanto, por la costa y por la sierra. O sea, yo creo que el Perú requiere una enorme inversión. Y en consecuencia yo creo que los fondos que la gente ahorra para su vejez deberían ser bien utilizados. Y evidentemente los gobiernos deberían manejar mecanismos financieros adecuados para que esos dineros también estén a buen recaudo, porque tampoco no nos acordemos que años atrás se dilapidaron también los fondos del Seguro Social, del IPS. Así es. Yo creo que eso tiene que haber un equilibrio, tiene que manejarse el ahorro de los peruanos para generar desarrollo en los peruanos, inversión en los peruanos y que lleven el Perú adelante. Ok, muchísimas gracias, doctor Herbert Cuba, una vez más sobre su participación. Hay muchos temas pendientes en las semanas y en el próximo año que se vienen vinculados. También vamos a seguir hablando sobre este tema de las AFPs, pero también vinculados con, por ejemplo, los hospitales vinculados con temas de enfermedades neoplásicas, en donde seguramente hay muchísimo pan por rebanar. Así es, estamos pendientes de todo y siempre colaborando con Hora 8. Muchísimas gracias, más bien, gracias a usted, doctor Herbert Cuba. Amigos, regresamos. Esto es Hora 8, vamos a estar con otro médico también, el doctor Jesús Ochoa Zabaleta, cusqueño, y como siempre el amigo Carlos Franco Pacheco, experto en el tema del agua.